Pasa pues, estamos aquí en o Cimenterio de Torrero, que es un sitio para dar respeto a los muertos y a la chen, y que descansan más de 700.000 personas. Pero también es un sitio con muchísimas curiosidad y muchísima historia sobre Zaragoza y Aragón. Así que si quieres conocer esa curiosidad y esa historia, viénete con nosotros. Venga, vamos, Arica. Antes más, a la chen la enterraban en fuesas, en las iglesias dentro de la ciudad. Pero conforme las ciudades iban creciendo, pues ya no era guaire salubre. Y hacía falta crear un espacio para enterrar la chen de propio. Y en ese contexto se creyó el Cimenterio de Zaragoza, en principios del siglo XIX, en 1823, y ya se remató de construir en 1834. Y que con el paso de los años ha ido creciendo muchísimo. Dic ahora que ya son más de 500 metros cuadrados. Así que Sarica nos va a tocar petenear mucho para ver todas esas curiosidades que había. Venga, vamos. Lo primero que vemos, nada más de entrar en el Cimenterio de Zaragoza, y este gran monumento, y que este monumento lo construyó la dictadura franquista para los caitos por o bando fascista en la Guerra Civil Española. Y antes más era construido en la Plaza do Pilar, pero lo trajeron ya aquí fa bellas décadas. Y que como una chiqueta val dos caitos. Talmente tú me conoces, sabes mi nombre, te habrán hablado de yo. También aquí en el cimenterio trovamos este otro monumento. Y que este otro monumento ya dedicado a todas esas personas que van a estar asesinadas por la dictadura franquista en los años de la Guerra Civil y en los años posteriores. Y que aquí asesinaron, o había registros de que asesinaron a más de 3.500 personas. Los van a fusilar y los van a dejar tirados por arredolada do cimenterio. Y ya en los años de la democracia pues replegaron todos esos datos y esos restos y se fació este monumento. Y que de vegadas no te dicen 3.500 personas y una cifra que no es guaire fácil de representar. Pero aquí viendo todas estas fitas que había para memoriar a esa chen, pues te paras cuenta de la magnitud de los asesinatos. Así es que este vídeo llena la memoria de todos esos que lucharon por la libertad de Aragón. Habrás estado así, y yo así, camines por las mías garras, plegues y carazonada, siembra a Navidad, a naturaleza, y una parte muy sensible. También en el Cimenterio de Torrero podemos trobar los monumentos dedicados a chen importante ilustre de Aragón. Y o claro ejemplo es este dedicado a Joaquín Costa, que yo creo que es uno de los principales monumentos aquí en el Cimenterio de Torrero. Y es que a muestra de que era un personaje muy importante en la suya época, y es que cuando murió se querían llevar los suyos restos hasta Madrid, pero todos los aragoneses pues hicieron una gran manifestación para que se quedase. Y es que cuando lo enterraron de fuera do cimenterio para tener un carácter más laico, pero con el crecimiento del cementerio pues ya se quedó dentro y rodeado por el propio cementerio. Sensible a anuncios temibles se fan pasar per monstruos que en realidad son tesoros. Continuamos aquí por el andador de Joaquín Costa. Esto es el memorial de Joaquín Costa. Y aquí podemos probar un ejemplo del arte que había en el Cimenterio de Zaragoza, y que yo el Cimenterio de Zaragoza también es un gran lugar con muchas obras artísticas bien polidas. Está un ejemplo que representa lo tiempo que ir arrancando las follas del libro de la vida. Y aquí deban tenemos otra gran obra bien majeta que dice que de polvo vienes y en polvo te convertirás. En realidad son tesoros. Si pases por mi puerta,
tercera carrera mancucha hasta... También otro personaje ilustre que trobamos en el cementerio y el panteón de Miguel Burro Fleta, que su primer apellido y era Burro, pero por lo que sea prefirió meterse un apellido muitísimo más bonito que ye Fleta, y que ye... somos familia, ya que yo también soy Licer Fleta, aunque que yo sepa no somos familia ni cosa. Pero bueno, y él era uno de los cantantes más importantes de ópera y que cantó por todo el mundo. Mismo cantó en Nueva York, en China, en todos lados. Minhas pedras, todas as finestras e puertas, a minha casa, o meu linaje, mi alimento, meu coraje. Aquí en el cementerio Viejo Torrero trovamos este que lle o primer movimento que fació lo Concello de Zaragoza en 1980 para recordar aos afusilados por Franco. Y que aquí había restos de 2.500 personas que fueron afusiladas por Franco y que pues recuperaron suyos cuerpos en arredolado cementerio y pues facieron este monumento ya con a restauración de Así me trobarás, oh no. Otro personaje ilustre que tenemos aquí enterrado en el cementerio de Zaragoza es Ángel Sanz Briz, que le decían el Ángel de Budapest, y que él era el embajador español en Hungría en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que fació es salvar a vida de más de 5.000 judíos que eran perseguidos por el régimen nazi, y los guardó en la suya casa y en la embajada española. Y todo esto lo fació sin refirme del gobierno de España, ya que aquel entonces eran aliados o gobierno de España y o... Así me trobarás, oh no. Y en las nubes. Como decía Licer, o Cementerio de Zaragoza non é solamente un sitio de recuerdo, tamén é un espacio plen de historia e por iso se poden fer varias rutas culturals para conocer millor o patrimonio do cementerio. Unha das máis interesantes é a ruta de personaxes ilustres, que recorre a parte antiga e permite descubrir personaxes importantes da historia de Zaragoza e Aragón. Moitos dan nombres a carreras e colexios da ciudad. Pero a máis de todo isto, existen outras rutas señalizadas que podes fer por a tuya cuenta, como una del arte funerario, Mullers imborrables, Memoria histórica o a ruta ambiental. Otra cosa que seguramente no sepa y es que en Zaragoza, en el cementerio de Torrero, tenemos un cementerio musulmán. Y es que lo construyeron después de la guerra civil para todos los soldados marroquíes que lucharon en la guerra civil. Pero ya ahora se va a servir para todas las personas que son enterradas bajo el rito musulmán. Y una curiosidad es que todas esas fosas son feitas mirando cara a la Meca. Baixo el rito musulmán, claro. Si pasas por a mi puerta, tercera carrera mancucha, hasta habitan las mías piedras, todas las finestras y puertas. Otra curiosidad del cementerio de Torrero es que tiene un cementerio alemán, los alemanes, y es que se empezó a hacer después de la Primera Guerra Mundial con muchos refugiados alemanes que vinieron desde Camerún, más que más, a Zaragoza a hacer aquí nueva vida. Y cuando se vinieron, pues se fació un cementerio de propio para ellos. Después ya, después de la Guerra Civil, con todos los luchadores alemanes de la Legión Cóndor, pues también se enterraron. Y ya para rematar, como curiosidad, es que aquí he enterrado Mauricio Aznar Müller, y es que lo mítico cantan del grupo Más Birras, a su llama y era alemana, sino es que él y enterrado aquí junto a toda la comunidad alemana que en cara vive ahora en Zaragoza. A mi casa, mi linaje, mi alimento, mi coraje, así me trobarás, oh no. Y es que güey, os hemos mostrado una miqueta de lo que llevo o cementerio de Zaragoza. Y la verdad que llevo un gran sitio para hacer una gambaeta, mirar las obras de arte que había, las personas ilustres y todo eso. Pues bueno, eso ya todos lo habrá dicho Sari Campos Podcast y sí que tienen micro.
Y así no es que yo te recomiendo venitosne, hacer una gambadeta con todo el respeto y aprovechar que todos venís para todos los santos, para ver a vuestras familias, pues podéis mirar todo lo que lle y aprovechar lo maitín.